Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades del pericardio. Estas son las principales enfermedades del pericardio: la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, que realmente también es una evolución de la misma enfermedad que, si no se atiende, va a ir pasando a esta serie de eventos. Empezaremos a hablar de la pericarditis aguda, la cual se genera por inflamación aguda que puede cursar con o sin derrame y que puede llegar a presentar taponamiento cardíaco dependiendo de la velocidad o de la severidad del derrame pericárdico que se presente. Su etiología puede ser idiopática, muy frecuentemente de origen viral, en relación a lo infeccioso, también asociada a un problema como de tuberculosis, inmunológica, frecuentemente observada en pacientes con enfermedades de la colágena, como el lupus. También por afectación en relación a la vecindad, es decir, por ejemplo, algún problema en el mediastino o a nivel pulmonar y que por contigüidad nos afecta al pericardio. Metabólica, por ejemplo, en los pacientes renales que tienen síndromes urémicos, que pueden también generar una pericarditis aguda. Neoplásicas, sobre todo por metástasis o por contigüidad, afectación del pericardio, y puede generar una inflamación del mismo. Y por agentes físicos, por ejemplo, los pacientes que están con radioterapia por una situación oncológica, que también puede generar una inflamación del mismo. Para el diagnóstico, tenemos que tener en mente el dolor torácico típico, que es un dolor opresivo, retroesternal, que mejora con la inclinación anterior, y que a la auscultación vamos a tener un roce pericárdico, el cual ya habíamos platicado que es un sonido áspero, tanto sisto como diastólico, que se genera como si nosotros frotáramos dos hojitas. Es un roce pericárdico. Y la fiebre, que muy frecuentemente los pacientes se refieren irritados días previos al inicio o junto con esta molestia torácica. En el electrocardiograma, como el paciente nos va a llegar, ya sea urgencia o en nuestro consultorio, por un dolor torácico y que es retroesternal y que es opresivo, tendremos que tomar un electrocardiograma para cerciorarnos que no estemos ante una cardiopatía isquémica. Entonces, el electro va a ser muy útil en relación a esto, ya que vamos a observar cambios evolutivos hasta en el 90% de los casos, que nos van a orientar a en qué fase estamos viendo a nuestro paciente. Y en la fase inicial observaremos un supradesnivel generalizado del segmento ST, que tendrá una concavidad superior y que esta por lo general es de duración corta, por lo general tiene una duración de horas, y que también podemos observar que nuestro intervalo PR tenga un desnivel en el plano horizontal de B1 a B6, que nos habla de afectación ya también de la aurícula izquierda. Como en esta imagen que estamos viendo en la pantalla, estamos viendo que nuestra línea de base es esta que estoy dibujando, y vamos a observar cómo mi punto J quedó alto, está aquí mi punto J, y vean cómo tenemos un supradesnivel de mi segmento ST, pero este supradesnivel es cóncavo, no es convexo, como si fuera un infarto con elevación del segmento ST. Vean cómo está nuestro intervalo PR, ¿sí? Que aquí no se ve realmente el infradesnivel, pero una imagen más adelante la vamos a poder observar. Entonces, es importante que veamos que este cambio que estamos viendo de supradesnivel del ST, que sí en ocasiones la gente se confunde y piensan que es un infarto con elevación del segmento ST, tienen que tener la precaución de ver que es una elevación cóncava, como se ve aquí en la imagen, y que aparte es generalizada, como pueden ver en este electrocardiograma del lado izquierdo. Estamos viendo un paciente con una pericarditis aguda en una fase temprana, donde estamos observando con color rojo la elevación generalizada del segmento ST en todas nuestras derivaciones. Vean cómo en precordiales de B1 a B6 y en el plano frontal también lo estamos viendo la elevación del segmento ST, y que tiene una elevación cóncava. Vean cómo la imagen es cóncava, no es convexa, lo que nos orienta
a que es una elevación, sí, pero es generalizada, entonces eso me descarta prácticamente de que estemos ante una cardiopatía isquémica. Y si eso lo agrego aparte que tiene una concavidad, pues viene a ayudarnos al diagnóstico de que no es un infarto con elevación del segmento ST, sino una pericarditis aguda. Y en la evolución vamos a tener que de esta elevación va a avanzar a una inversión de la onda T. De B1 también va a ser generalizada tanto en el plano horizontal como en el plano frontal. Por lo general, esta inversión de onda T será de ramas asimétricas, que nos hace pensar que no es de origen isquémico. Y veamos este electro. Aquí les pongo en un color amarillo de una manera más fácil de ver ese infradesnivel del intervalo PR, que nos habla de que ese grado de afectación del pericardio también está afectando a nuestra aurícula izquierda. Entonces, si vemos elevación cóncava del segmento del intervalo ST con un infradesnivel de mi PR, ese me orienta a que mi problemita es más una pericarditis. Después del electro, el ecocardiograma tiene utilidad, es limitada, pero sí nos va a dar cierta información importante. Uno, si yo tengo la sospecha de que es una elevación del segmento ST de origen isquémico, si tenemos una obstrucción de una arteria coronaria que nos da una elevación del segmento ST, va a generarnos en nuestro ecocardiograma trastornos de la movilidad. Entonces el eco me va a decir que si es una pericarditis, que se mueve bien el corazón. Y también me va a orientar a que el pericardio, como se ve aquí en la imagen inferior, que es un eco transtorácico, es una vista paraesternal de eje corto, vemos el ventrículo como un círculo, pero en esta zona de acá estamos viendo que el pericardio se ve hiperrefringente, me refiero blanco, y que aparte se ven como unas líneas, como cometas blancas que van hacia abajo, que me hablan de inflamación. Entonces el eco me dice que no tiene trastornos de la movilidad, o sea, que no es un infarto con elevación del segmento ST, y que tenemos una inflamación de mi pericardio. Otra cosa importante es que en la pericarditis podemos observar frecuentemente derrame, y como podemos ver en la imagen superior, estamos una vista apical de 4 cámaras, donde estamos viendo el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y estamos viendo aquí el derrame pericárdico. Esto que se ve negro aquí, todo esto negro de acá, es derrame pericárdico. Y si se fijan, en esta zona que les estoy indicando, se ven zonas como si fueran irregulares con movimiento de vaivén, que esto nos habla que es fibrina que se encuentra en el espacio pericárdico, que nos orienta a que esta situación es algo subagudo, porque ya está generando fibrina y que ese paciente tardó en acercarse para el manejo. También en la imagen inferior podemos ver pero en una vista de eje corto, estamos viendo un derrame pericárdico en la parte inferior, donde se ve un poco más negro, y que también tiene la zona del pericardio blanca, hiperrefringente, con cometas, que nos habla que hay inflamación y que hay derrame. Entonces, si yo veo el derrame, también me orienta a que estoy ante una pericarditis aguda. ¿De laboratorio qué voy a pedir? Pues si estamos hablando de inflamación, vamos a pedir marcadores de inflamación, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, vamos a encontrar datos de leucocitosis, como dijimos que muy frecuentemente se asocia de origen viral, podemos encontrar leucocitosis suspensa de linfocitos, podemos encontrar datos de miocarditis, y la miocarditis nos habla de que esta inflamación del pericardio se extendió hacia el miocardio. Entonces, nosotros podremos encontrar también elevación de ¿qué? De las troponinas. De las troponinas y la troponina ultrasensible vamos a encontrar en elevación que nos habla ya de que este cuadro de pericarditis se convirtió en una miopericarditis por elevación de los biomarcadores. Aquí es importante entonces analizar que les pueden llegar pacientes con molestias retroesternales opresivas y que pueden tener ustedes elevación del segmento ST
y elevación de las troponinas. Es importante tener en mente esto y analizar bien cómo fue la anamnesis del dolor de mi paciente, que estuvo asociado también a cuadros de un proceso febril o que tuvo 15 días o un mes antes un cuadro viral, ya sea respiratorio o a nivel gastrointestinal, y que ese dolor mejora al inclinarse. Eso nos habla que el problema no es un infarto con elevación del ST, sino más bien una afectación a nivel del pericardio y del miocardio si tenemos troponinas elevadas. Los cultivos de virus nos pueden orientar hacia la etiología, ¿sí? También se puede pedir, y las aglutinaciones para virus también las podemos observar. En la evolución puede ser desde una curación espontánea hasta una recidiva de la pericarditis hasta en un 20%, taponamiento miocárdico por el grado de recolección de líquidos, si fue rápido o es una colección severa, y puede llegar a un punto de tener una constricción pericárdica. Es por eso que dentro de la pericarditis, la evolución nos va a dar todos estos problemas a nivel del pericardio, por eso el tratamiento es importante. El tratamiento habitual es a base de 1, reposo, 2, es antiinflamatorios, idealmente el ácido acetil salicílico, a dosis de 800 a 1 gramo cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 a 2 semanas. El tratamiento alternativo, por si no hay respuesta o hay alergia a la aspirina, es manejar los AINES. ¿Cuál es el que preferimos? El ibuprofeno a una dosis de 600 a 800 miligramos cada 8 horas por 1 a 2 semanas. Y si hay refractariedad, podemos manejar la colchicina a dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas por 3 meses en un cuadro agudo inicial. En cuadros en los que hubo ya una recurrencia, podemos dejar manejo por 6 meses. Cuando todo esto ya se manejó y no ha habido respuesta, el paciente sigue con derrame, sigue con dolor, con inflamación, con marcadores sanguíneos de inflamación, podemos utilizar los esteroides. Idealmente la prednisona a una dosis de 0.2 a 0.5 miligramos kilo día. Bien, eso es en relación a la pericarditis aguda. Entonces, el derrame pericárdico, que muy frecuentemente va en relación a la pericarditis, tenemos que tener el concepto que lo normal del líquido que tenemos habitualmente como lubricante a ese nivel es de 15 a 50 mililitros. Y que lo patológico es cuando es arriba de 50 mililitros, ya se considera un derrame. La mayoría de las veces asociado a una pericarditis y que en un porcentaje pequeño puede estar asociado a taponamiento. De la etiología va a ser muy similar a lo que vimos en relación a la pericarditis, que es una transudación serosa, o también puede ser asociado a una hemorragia intrapericárdica, asociado a un problema traumático o un problema de anticoagulación. Enfermedades metabólicas, igual como el síndrome urémico o algo idiopático que muy frecuentemente es de origen viral, tanto la pericarditis y también del derrame pericárdico. Y las neoplasias también pueden generar tanto metástasis como por problemas de vecindad afectar mi pericardio y generarme un derrame pericárdico. Y de origen autoinmune, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Para el diagnóstico del derrame pericárdico es importante el ecocardiograma, aunque la radiografía de tórax, cuando es arriba de 200 mililitros, podemos empezar a observar, ¿sí?, datos de este derrame. La tomografía y la resonancia también nos orienta, aunque son estudios más complejos. Idealmente, tanto la radiografía de tórax, si tenemos una radiografía previa en la que no había cardiomegalia y tenemos una posterior en la que hay cardiomegalia, obviamente yo voy a sospechar que ese paciente va a tener un derrame pericárdico y que es mayor a 200 mililitros para que me alcance a generar esta cardiomegalia. En el electro, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar QRS de bajo voltaje, o sea, pequeños, en casi todas las derivaciones, sobre todo en el plano frontal, en D1, en D2 y en D3, pues lo podemos ver generalizado. Porque el agua, el líquido a nivel del pericardio nos dificulta la detección de la electricidad. Y lo etiológico, podemos encontrar serologías, ya que una de las causas más frecuentes es el origen viral que ya platicamos. Aquí vemos un paciente en el cual, del lado izquierdo, vemos una cardiomegalia. Lo importante es que se ve una doble imagen, una doble silueta. Podemos ver que el ventrículo izquierdo está terminando más o menos a este nivel
Y todo esto que vemos acá, que se ve más translúcido, es derrame pericárdico. Igual del otro lado, donde podemos observar que el corazoncito va más o menos hasta este nivel y que tiene este espacio por fuera que se ve más translúcido y que se asocia a un derrame pericárdico. Este paciente se le dio manejo, se hizo una pericardiocentesis y vean cómo el corazón recuperó su tamaño habitual. Entonces hay que sospecharlo ante cardiomegalia y vean si no ven una silueta, una doble silueta que les haga pensar en un derrame pericárdico. El ecocardiograma es muy útil y nos va a permitir ver, por ejemplo, en la imagen superior izquierda estamos viendo una vista de 4 cámaras subcostal. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y aquí estamos viendo el hígado, acá arriba, y esto de acá es el líquido pericárdico, un derrame pericárdico importante. También aquí en la vista inferior, que es una vista de eje corto, vean cómo el ventrículo se ve como un circulito, estamos viendo una gran cantidad de líquido pericárdico en toda esta zona. Y del lado derecho estamos viendo una vista apical de 4 cámaras, donde vemos también un derrame muy importante en toda esta zona de por acá. Entonces, la evolución del derrame puede irse hacia un taponamiento y si no se controla y evoluciona más por el proceso de inflamación, hasta una constricción. Entonces, el tratamiento del derrame pericárdico es atender la causa del problema. Es decir, si es un problema urémico, atenderlo, un problema inflamatorio como lupus, atenderlo, un problema neoplásico, atender la etiología. Cuando es un derrame masivo, es importante hacer una pericardiocentesis y sobre todo si está teniendo datos de taponamiento cardíaco. Cuando es recidivante, o sea, que es algo crónico, es cuando ya hacemos pericardiectomías, es decir, ya es un procedimiento quirúrgico que se puede quitar gran parte del pericardio para que no se esté inflamando, o si nada más fue porque no fue exitosa la pericardiocentesis, se puede hacer una ventana pericárdica, que es un procedimiento quirúrgico, una incisión pequeña que llega hasta el pericardio y se evacúa el pericardio que no se pudo sacar por una pericardiocentesis. El taponamiento cardíaco, el concepto es que existe un compromiso hemodinámico secundario a un aumento de la presión intrapericárdica por ese líquido que existe en el espacio intrapericárdico. ¿Qué vamos a encontrar? Que nuestro paciente va a tener un bajo gasto y que van a estar en shock cardiogénico y que este puede ser tanto agudo como crónico. La etiología del taponamiento, lo más frecuente es asociado a una pericarditis aguda idiopática. También puede ser por traumatismo, un hemopericardio, por tuberculosis, por neoplasias o a nivel purulento infeccioso, pero son muy similares a la del derrame. Y el problema de la fisiopatología del taponamiento pericárdico es que ese incremento del volumen en el espacio pericárdico va a generar una elevación de la presión intrapericárdica, que si hay una acumulación rápida de ese líquido, con pequeños volúmenes puede generar un taponamiento y que pacientes que tienen un incremento del volumen pericárdico muy lento y muy gradual, que es algo común que vemos en los pacientes nefrópatas, esos pacientes pueden llegar a tener hasta más de 1 litro en el espacio pericárdico y hasta entonces dar datos de taponamiento. Entonces, los determinantes para la presión pericárdica será a qué velocidad se acumula y qué tan distensible es el pericardio y cómo es el estado de volemia de mi paciente. Si se acumula muy rápido, nos va a dar datos de taponamiento con poco volumen. También si el paciente es un paciente adulto ya mayor que tiene el pericardio ya con datos de fibrosis, obviamente no va a tolerar mucho líquido y es más fácil que me dé un taponamiento. También si el paciente está deshidratado, es más fácil también que genere un taponamiento cardíaco. Entonces, para el diagnóstico tendremos bajo gasto, choque cardiogénico, datos de disfunción del ventrículo derecho con un derrame pericárdico evaluado, por ejemplo, en el eco, datos de insuficiencia cardíaca, eso es característico, la ingurgitación yugular, que es muy pulsátil, y que tendremos un pulso arterial paradójico menor a 10 milímetros en la inspiración. Eso ahorita lo vamos a platicar. Entonces, en el eco, algo importante dentro del diagnóstico es que si yo en el ecocardiograma no observo un derrame, prácticamente es imposible el diagnóstico de un taponamiento. Algo que el eco me va a mostrar es un bamboleo cardíaco, o en inglés que se llama el swimming heart, y que nosotros, si identificamos que tiene colapso del ventrículo derecho, me habla de que tiene una especificidad del 100%, y si tiene un colapso de la aurícula derecha, tiene una sensibilidad del 100%. Entonces, son datos que yo tengo que buscar en el eco. Aquí vean, en esta vista apical de 4 cámaras y subcostal de 4 cámaras del lado derecho,
vamos a ver cómo tenemos un derrame pericárdico masivo y que nuestro corazoncito está haciendo como un bamboleo, que es el swimming heart, como si estuviera nadando, y que está teniendo colapso del ventrículo derecho, como se ve aquí, y de la aurícula derecha que se ve acá. Esto me dice que estamos ante un taponamiento. Igual acá, un derrame pericárdico global importante que rodea todo el corazón y que está generando un colapso del ventrículo derecho y de mi aurícula derecha, que me viene a reforzar el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Y aquí lo vemos en una imagen fija, como este derrame que se encuentra aquí, y la flechita nos indica cómo está colapsando la aurícula derecha. Y en la parte de abajo es un modo M, donde estamos viendo aquí durante la diástole del ventrículo derecho, y aquí la sístole. Durante la diástole tiene un colapso diastólico que me dice que tiene un compromiso hemodinámico ese ventrículo derecho porque se está colapsando. La radiografía nos va a dar pocos datos, el electro sí, nos va a dar bajo voltaje como en el derrame pericárdico, y sobre todo aquí va a ser la cuestión clínica para el diagnóstico. En el tratamiento se tiene que hacer una pericardiocentesis para hacer una evacuación hasta que mejore clínicamente mi paciente, salga del estado de choque. Para eso lo haremos a través de una pericardiocentesis y vamos a ver un videíto que quiero que pongan atención. Es de la técnica de la pericardiocentesis. Escuchemos. Para la realización de este procedimiento, la primera de ellas, el lugar de punción, debe ser el borde izquierdo del apéndice sifoides y la unión externo-condral. La segunda consideración es la dirección de la punción, la cual debe dirigirse hacia el borde inferior de la escápula izquierda, aunque algunos autores consideran el hombro izquierdo como referencia anatómica. Al dirigir la punción hacia estas referencias, guiamos la aguja hacia el apex cardíaco, minimizando el riesgo de punción miocárdica. Por último, el ángulo de punción, el cual debe ser de 45 grados con respecto a la piel, evitando de esta manera entrar a la cavidad abdominal o lesionar el diafragma. A continuación presentamos la secuencia paso a paso de una pericardiocentesis. Primero, localización del punto de punción a 1 o 2 centímetros por debajo del borde izquierdo de la unión condroxifoidea. Inmediatamente establecemos la dirección de la punción. Considerar el ángulo de punción que debe ser de 45 grados. Introducción de la aguja en la piel. Se avanza lentamente en dirección cefálica, dirigiéndola hacia la punta de la escápula izquierda y aspirando continuamente. Vean ahí cómo se obtuvo un material sanguinolento, que ese material es importante ver que no coagule, porque si coagula te dice que estás dentro del ventrículo derecho y puncionaste por error. Entonces ahí se ve el líquido, cómo sale, y vemos que no está coagulando, se queda líquido. Finalmente se coloca un catéter por técnica de Seldinger para evitar lesionar el miocardio. Es importante considerar el monitoreo pre, tras y posterior al procedimiento. Este monitoreo es importante para ver que el paciente no tenga, si está teniendo arritmias ventriculares, puede ser que estemos tocando el ventrículo. Entonces pasó esa guía metálica, después se me pone un dilatador y ya después del dilatador se pasa ese catéter, que es un catéter central habitual, y ese nos permite estar haciendo la extracción de líquido hemático en este caso. Muy probablemente se va a asociar esto a una neoplasia o a tuberculosis cuando es sanguinolento, y lo vamos sacando hasta el punto en el que podemos ver que las presiones de nuestros pacientes de estar chocado con 60-40, vamos a ir viendo cómo va subiendo hasta que llega a 110-70 o más, y quiere decir que ya la cantidad de líquido que sacamos fue suficiente para que el paciente ya estuviera otra vez fuera del estado de choque. Y ese catéter se puede dejar todavía ahí 24 horas a gravedad para que poco a poco vaya saliendo
la cantidad de líquido que tiene nuestro paciente. Puede ser necesaria una evacuación quirúrgica, sí, cuando hay un fracaso en la pericardiocentesis, o si ya son taponamientos recidivantes, o si fue secundario un trauma y que hay una ruptura cardíaca y necesita ser quirúrgico, o en pacientes que tienen alta carga de fibrina, que una pericardiocentesis no nos va a ser suficiente para poder sacar por lo espeso del líquido que tenga, y tendrá que ser necesaria una evacuación quirúrgica a través de un procedimiento que se llama ventana pericárdica. Y en esos pacientes que están en taponamiento cardíaco, los diuréticos están contraindicados porque si generamos hipovolemia, el paciente se va a chocar aún más. Después del taponamiento tenemos la pericarditis constrictiva, que esta es una limitación al llenado ventricular que impide la relajación diastólica por la rigidez del pericardio. Por lo general, se asocia sobre todo a tuberculosis, a neoplasias o por problemas purulentos a nivel del pericardio, y que hasta en un 50% de las veces todavía no se tiene un diagnóstico como tal, etiológico. El grosor normal del pericardio es de 1 a 2 milímetros. Cuando tenemos ya un engrosamiento pericárdico, por lo general encontramos de 1 a 2 centímetros, es decir, aumenta como 10 veces. Del lado izquierdo podemos ver un grosor normal del pericardio. Vean cómo es habitualmente entre 1 y 2 milímetros. Vemos cómo tenemos nuestro epicardio en esta zona, y en la parte superior vemos el grosor habitual del pericardio visceral. Del otro lado, estamos viendo cómo nuestro epicardio está aquí, y veamos cómo el grosor que tiene es 10 veces más al que vemos en lo normal. Y este grosor que se genera aquí es lo que va a generar como una coraza al corazón, como vemos aquí. Vemos a nuestro ventrículo en esta posición, aquí el ventrículo derecho, acá estaría el ventrículo izquierdo, y vemos cómo tenemos este pericardio, que es como una coraza, ¿sí? Ven cómo es grueso, que va a dificultar a nuestro corazón, a nuestros ventrículos, a que tengan un buen relajamiento diastólico y que tengan un buen llenado del mismo. Y eso lo vemos aquí. Vean cómo los pacientes del lado derecho, paciente normal, la presión intraventricular durante la diástole cae, ¿sí? Casi hasta 0, entre 10 y 12. Y cómo el paciente que tiene taponamiento cardíaco no alcanza a bajar, queda todavía alta la presión intraventricular y se mantiene así durante la diástole. Y en los pacientes con pericarditis constrictiva sí alcanza a bajar a la normalidad, pero rápidamente sube la presión de una manera normal, dando una imagen característica de la curva de la raíz aórtica, o también conocido como el díplato. Esto es una característica de una pericarditis constrictiva mediante mediciones de las presiones intraventriculares por cateterismo. El cuadro clínico de la pericarditis constrictiva consiste en síntomas de insuficiencia cardíaca, característicos, que ya los hemos mencionado, y signos de insuficiencia cardíaca: hepatomegalia, edema periférico, ascitis, ingurgitación yugular, sobre todo mayor durante la inspiración, que es el signo de Kussmaul, que ahorita lo veremos más adelante. Pero aquí estamos viendo cómo el paciente durante la inspiración, en lugar de colapsarse las yugulares como debería ser normalmente, se mantienen ingurgitadas o inclusive incrementan. Esto es el signo de Kussmaul, que lo explicaremos ahorita más adelante. Entonces, de las características de la pericarditis constrictiva tenemos el signo de Kussmaul. Escuchemos esta explicación. El signo de Kussmaul, lo que ocurre es lo opuesto a lo fisiológico. En la expiración, al haber presión negativa, en general, de manera fisiológica, aumenta la facilidad con la que la sangre fluye hasta el corazón, y por eso, la sangre que estaba generando una presión yugular cae en volumen, y por ello hay una disminución de la presión venosa yugular. En cambio, en ciertas situaciones donde el corazón no puede distenderse, por ejemplo, en la pericarditis constrictiva, al llenarse de sangre el corazón y no poder distenderse, esta hace que la sangre rebote hacia la yugular y aumente su volumen allí, y por eso aumente la presión venosa yugular. Esto es lo que se conoce como signo de Kussmaul.
Y el signo de Q. el pulso paradójico, escuchemos. El pulso paradójico se basa en un mecanismo exagerado de algo que ya ocurre de manera normal, que es lo siguiente. Cuando respiramos, al aumentar la presión negativa en el tórax, aumenta el retorno venoso, o sea, aumenta la sangre que entra a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Cuando esto ocurre, el septo se abomba a la izquierda y esto hace que disminuya el espacio para la sangre que luego será bombeada a la circulación sistémica. Entonces, al disminuir la precarga izquierda, disminuye también la cantidad de sangre eyectada y por eso baja la presión sistólica. En condiciones normales, esta bajada es menor que 10 milímetros de mercurio, pero cuando es mayor, indica que hay un fallo cardíaco derecho, porque esto ocurre porque el corazón bombea aún menos sangre al ventrículo izquierdo. Y esto es sobre todo típico en el taponamiento cardíaco, porque la presión que ejerce el tapón afecta más y primero al ventrículo derecho, porque esta cavidad está acostumbrada a presiones más bajas. Entonces, si se fijan, la fisiopatología es muy similar a lo que veíamos en relación al taponamiento cardíaco. La diferencia es que aquí lo que veremos no es tanto derrame pericárdico, sí puede estar asociado, pero no habrá tanto derrame, sino veremos en el eco un grosor anormal de nuestro pericardio, que nos habla de mayor cronicidad. Por eso nosotros a la auscultación, como tenemos esa coraza que está cubriendo a nuestro ventrículo, tendremos que los ruidos pericárdicos, ¿sí? Los ruidos cardíacos estarán disminuidos. En el electrocardiograma, lo que podemos observar comúnmente sean ondas T planas o invertidas, y muy frecuentemente está asociado a fibrilación auricular. Y en la radiografía de tórax aquí sí nos puede servir porque podemos encontrar dos cosas, calcificación y a veces derrame pericárdico. Como esa imagen que estamos viendo en una lateral, donde podemos observar cómo se observa este engrosamiento y calcificación del pericardio. En esta otra imagen, en otra lateral también vemos cómo está calcificado nuestro pericardio, altamente sugestivo de una pericarditis constrictiva. Como se ve aquí también, todo el pericardio está calcificado, que normalmente no lo alcanzamos a ver en las radiografías. Y el ecocardiograma será importante, ya que me va a decir si está engrosado el pericardio y si hay algo que se llama patrón restrictivo de la función diastólica, es decir, que él me detecta que hay una presión intraventricular anormal. Aquí podemos ver un paciente en una fase aguda de la pericarditis constrictiva, en el cual se ve que hay un poco de líquido alrededor del corazón, que vemos que hay un engrosamiento del pericardio de manera importante y que tenemos algo que se llama movimiento septal anormal, el cual la característica es que genera, voy a revisar un poquito, un movimiento anormal del septum por incremento de las presiones intraventriculares que hace que comprima el ventrículo derecho, el septum interventricular, y lo aviente hacia el ventrículo izquierdo, que se llama el movimiento septal paradójico. Eso lo vemos mediante ecocardiografía. Y en la fase crónica, sobre todo lo que vamos a ver un ventrículo derecho que está dilatado, que colapsa el ventrículo izquierdo, un engrosamiento importante del pericardio. Aquí estamos viendo que el ventrículo izquierdo, aquí en este eje corto, está apachurrado por el ventrículo derecho, y vemos que hay interdependencia del ventrículo que comprime el ventrículo durante la sístole, comprime y avienta el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que es lo que nos va a dar, obviamente, la bajada de presión sistólica, nos va a dar el pulso paradójico. Y por eco también vamos a hacer la evaluación de esto, de los flujos a través de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia, donde nosotros vamos a observar una variación de los flujos transmitral, van a incrementar durante la inspiración, ¿sí?, del flujo tricuspidio, y disminuir del flujo mitral,
y lo contrario durante la expiración, disminuirá el flujo a través del ventrículo derecho, a través de la tricúspide, e incrementará durante la expiración a nivel de la válvula mitral. Esta variación respiratoria que estamos observando ante un pericardio engrosado, un movimiento septal anormal que durante la expiración se comprime y lo avienta hacia el ventrículo izquierdo, y durante la expiración ese septum se empuja hacia el ventrículo derecho, que este es el movimiento septal paradójico o el septal bounce, y que son características de una pericarditis constrictiva. En la tomografía que vamos a observar un poco de derrame y vamos a observar engrosamiento de nuestro pericardio, como se ve en la imagen que está alrededor del corazoncito. Como vemos aquí, esto es nuestro pericardio engrosado y tenemos un poco de líquido. No es tan importante porque ya está en una fase constrictiva. Y por resonancia se ve más claro. Vemos cómo tanto el pericardio parietal como el visceral está engrosado con un poco de líquido, ¿sí? Pero aquí el problema principal es esta coraza que se le formó al corazón y que no permite que los ventrículos en diástole se dilaten, y es por eso que durante los ciclos respiratorios van a colapsar o empujar el septo interventricular hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, si es en inspiración o en expiración, como ya les comenté. Entonces, el tratamiento de la pericarditis constrictiva es una pericardiectomía lo más extensa posible para permitir a ese corazón que tenga un buen funcionamiento diastólico y el paciente no esté con datos de falla cardíaca. Y obviamente tratar el agente causal. Ya dijimos si es algo infeccioso, inmunológico, inflamatorio, para que no siga avanzando ese problema.